estimados y estimadas, me resulta muy grato compartir estos momentos, este espacio que gentilmente el Instituto de Capacitación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la gentileza de otorgarme para compartir con ustedes un tema de moda, actual, un tema complejo, pero un tema que nos aborda y nos pone en escena diariamente como figuras centrales que somos los jueces en estos tiempos y en tiempos anteriores y futuros también. Agradezco a la doctora Millaguat, gracias Claudia por confiar y dejarme reflexionar sobre este tema. Gracias a todo ese hermoso equipo que tenés y con el que he trabajado también durante 2 años en un periodo anterior al tuyo, y gracias a todos los ministros que conforman Reflejar. Bien, como decía, el tema de las competencias transversales del juez es un tema que nos viene preocupando y ocupando hace mucho tiempo. Para hacer un poco de historia, ya en el año 2013-2014, desde Reflejar, el Instituto de la Junta, empezamos a trabajar sobre qué perfil del juez necesitábamos para este siglo. Sí, teníamos que continuar con el perfil tradicional, pero evidentemente la dinámica de la sociedad, la dinámica del mundo en general nos indicaba que debíamos pensar en otro perfil, en un perfil integral, en un perfil comprensivo de otras aptitudes, de otras materias que pudieran darnos herramientas para realmente dar respuesta sobre todo a la comunidad y mostrarnos a la comunidad. Es así como, siguiendo a creo que fue la 6ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte y Superiores Tribunales de Justicia de Iberoamérica, que se celebró en Tenerife, se empezó a trabajar también sobre este tema puntualmente que voy a abordar, que es el juez comunicador. En aquella época, el juez comunicador se presentaba en una relación prensa-juez, y ese era el desarrollo, el enfoque central que se le daba. ¿Por qué? Por los ataques de la prensa a la justicia, similares a esta época, y cómo relacionarnos, cómo manejarnos ante estos desafíos nuevos para un juez acostumbrado a estar en su despacho a puertas cerradas y que hablaba exclusivamente por su sentencia. En este documento que les cuento, que finalmente fue aprobado en el 2015, pero se trabajó ampliamente, bueno, Analía, Alejandra, Rosarito, Aida, Jessica, se deben acordar muy bien las consultas que se hicieron a todas las escuelas judiciales, las estadísticas que se manejaron en función de lo que los propios jueces nos comentaban y nos decían que debían abordar temáticamente para poder dar respuesta. Se generó este documento que justamente denominamos el perfil del juez del siglo XXI, donde se aborda específicamente las competencias transversales de los jueces de este siglo. En esas competencias transversales, ya en este programa, en este curso de perfeccionamiento o programa de perfeccionamiento para jueces, ya se han abordado 2 de los módulos principales: el juez formador y el perfil ético del juez. Tanto el doctor Adaro como el doctor Fernández Mendía han sido sumamente claros y han puesto en escena a este nuevo juez, a este juez con una dinámica, con desafíos sumamente importantes y que nos llaman a una nueva realidad. ¿Y cuáles son esas competencias transversales? Bueno, ya mencioné recién el juez formador, el juez éticamente, su perfil ético, cómo actuar éticamente dentro de una comunidad, el juez responsable socialmente, sería un 3er módulo, el 4º módulo es la función del juez como investigador y la función del juez como comunicador, que es el que humildemente voy a abordar ahora con la poca experiencia que tengo sobre el tema, pero sí este espacio es bueno para que todos reflexionemos sobre este abordaje. ¿Qué significa juez comunicador? Y me voy a permitir, en este marco y con esta
dinámica de grabación, autograbación, así que perdonen todos los defectos que puedan tener, pero estoy haciendo lo posible por arreglarme sola en este aislamiento y cuarentena en la que estoy. Y esta dinámica me pareció que sería bueno responder en conjunto. Yo voy a hacer estas preguntas y las voy a responder, pero no van a ser las únicas respuestas. Quiero que ustedes piensen otras para lograr aportes y para poder superarnos entre todos. Y justamente poder llegar a consensuar desafíos en conjunto. Esas preguntas serían: el juez comunicador. ¿Qué se pensó en el 2001 o en el 2015, incluso cuando elaborábamos el documento del juez como comunicador? ¿Es el mismo perfil o la misma dinámica de aquel momento, la que tenemos en este momento, que además estamos en el marco o en medio de una pandemia que nos llegó de sorpresa y que tenemos que abordar como la estamos abordando para dar respuestas? Esa sería una segunda pregunta. Una tercera pregunta sería comprender qué significa comunicar, para poder darnos cuenta qué herramientas, que esta sería otra pregunta, necesitamos para comunicar cumpliendo qué objetivos. Eso sería básicamente el esquema de preguntas que voy a tratar de responder, pero insisto, no van a ser las únicas respuestas las que yo dé, sino que lo importante sería, y es que todos pensemos para poder colaborar con el aporte genuino de cada uno a configurar este perfil del juez comunicador en estas competencias transversales, ¿no?, que tenemos que estar constantemente ejercitando y capacitándonos para ello. Bien, en el 2001, como dije hace un ratito, se pensaba en el juez comunicador como aquel juez que tenía que comunicarse con la prensa. Entonces, se generaron espacios, direcciones de prensa, oficinas de comunicación, siempre con un intermediario como para dar respuesta, y de hecho todavía no nos animábamos los jueces, salvo algunas excepciones, a afrontar y a enfrentar este desafío de comunicar a la prensa cómo, dónde, cuándo, por qué, si yo dicto una sentencia y a mí éticamente será bueno, no lo será, cómo hago. Bueno, se generaron muchas preguntas que se fueron dando respuestas, y con más y con menos se fue generando, se fue construyendo con congresos, con capacitaciones, se fue construyendo una trama. Bien. Pero, ¿es suficiente esa relación comunicacional del juez con la prensa para decir, cumple ya totalmente y acabadamente el juez con ser comunicador? Y aquí es donde estamos respondiendo a la segunda pregunta, que es no. El juez comunicador tiene varios aspectos y varios marcos de acción. Lo tenemos, sí, como figura central, perfecto, en su lugar de trabajo, pero no es el único, no es la única forma de comunicarse. Fíjense ustedes que tanto el juez formador, como el juez socialmente responsable, como el juez investigador, como el perfil ético del juez, necesitan de una comunicación con el otro. Estamos en una sociedad, y en este momento que estamos aislados nos damos más cuenta aún que necesitamos comunicarnos y comunicarnos con el otro, sea el par, sea el empleado, sea la comunidad, sea la prensa, sean las instituciones, el trabajo en redes. O sea, nuestra dinámica es una constante comunicación. Entonces, ese perfil que comenzó en aquella época siendo el único que podríamos estar evaluando como relación comunicacional del juez, prensa y juez, prensa y justicia, en este momento se ve ampliado en forma tremendamente amplia, flexible y extensa, con otros
espacios en los que debemos comunicarnos. Y podríamos, así, para hacer un panorama general, decir que hay dos espacios claves. El espacio exterior, que es aquel que está compuesto por la comunidad, por la prensa, por las redes, por las instituciones, y el espacio interior, que no solamente está conformado por el juzgado, por los integrantes del juzgado, de una oficina judicial, sino que tenemos que interactuar con los espacios interdisciplinarios, tenemos que interactuar con los otros juzgados, tenemos que interactuar con quienes están en otras áreas, sea administrativas, jurisdiccionales, ministerios pupilares, o sea, hay un complejo espacio de actuación en el que tenemos que comunicarnos y debemos comunicarnos. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Qué entendemos por comunicación? Y entonces yo les diría, vayamos a analizar un poco la estructura básica. Yo no soy experta en comunicaciones, pero sé que para comunicar algo tiene que haber una persona que emita un mensaje, o sea, un agente emisor, tiene que haber un receptor y entre medio tiene que estar el mensaje. Entonces, esta forma, esta estructura, esta fórmula, digamos, tan sencilla, no lo es tanto, porque hay una complejidad intrínseca en cada uno de estos tres espacios que tenemos que tener fundamentalmente en cuenta para que el emisor llegue al receptor con un mensaje claro. Un mensaje que tiene que ser evidentemente pensado previamente para después ser emitido. Digo, el pienso, el digo y el hago. Entonces yo lo pienso el mensaje, lo digo, lo emito y el receptor tiene que recibirlo. ¿Y cómo sabemos si el receptor realmente ha tenido conciencia y le llega lo que yo quiero decirlo? Y aquí viene otra, digamos, otro secreto comunicacional, por decirlo de alguna manera, que es conocer al receptor. Y en eso también necesitamos un entrenamiento, porque muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos si lo que dijimos llegó y de qué manera llegó, si lo que dijimos lo dijimos de alguna forma que pudo herir o que pudo en vez de motivar, preocupar, y esa dinámica tiene que ser también motivo de aprendizaje, porque ¿cuál es el objetivo? En definitiva, ¿cuál es el objetivo de nuestro mensaje? Que llegue al receptor. Y para poder que pueda llegar al receptor, tenemos que conocer a ese receptor. Y muchas veces la vorágine del trabajo no solamente nos lleva al desconocimiento del receptor, sino también digamos, al mensaje errado. A lo mejor para nosotros no en su concepto, pero sí en la forma en que se llega. Y aquí también nos hacemos otra pregunta. ¿Qué pasa con el exterior? Exactamente lo mismo. Este emisor, este mensaje y este receptor tiene que tener una dinámica tal, una estructura tal y un ejercicio tal que nosotros, por medio del cual nosotros sepamos o nos demos cuenta que podemos llegar al receptor externo. Llámese comunidad, llámese justiciables, llámese abogados, llámese instituciones, llámese redes, pongámosle el nombre que querramos. Y más en estos momentos donde por esta pandemia estamos con la necesidad tecnológica de incorporar esta tecnología para poder comunicarnos en la forma que realmente queremos, para poder llegar. Una de las grandes fallas nuestras, hablo del sistema judicial, es no saber comunicarnos, no saber explicar y decir todo lo que hacemos en la forma que a la gente le llega o le llegue. Bueno, esas son estructuras, esas son capacitaciones que nos debemos.
ese objetivo que es saber que el mensaje llegó debidamente y la devolución que nos puede hacer el emisor son fundamentales, son esenciales para esta estructura comunicacional que tenemos que tener los jueces y que forman parte del perfil del juez del siglo XXI. Y aquí también tenemos otra respuesta a una de las preguntas: ¿y con qué herramientas contamos? Porque está muy lindo en teoría todo lo que decimos, pero ¿es posible? ¿Es factible? Y bueno, yo les diría que en todo este tiempo que venimos trabajando con la prensa, con medios en general, con la comunidad, hemos abordado desafíos muy grandes y los hemos enfrentado y les hemos dado respuesta. A lo mejor no todas con la profundidad que se pueden dar de un momento para el otro, pero sí seguimos profundizándolas y construyendo tramas fuertes en cuanto a esto que les estoy comentando, que es el dar respuesta. Si no, ejemplo de ello son los cambios de paradigma, los espacios anteriores o paralelos a la justicia para dar respuestas anteriores o paralelamente, respuestas reales, respuestas comunicacionales. Fíjense ustedes que todo lo que se trata de métodos alternativos de resolución de conflictos son herramientas comunicacionales. Comunicacionales para que las partes puedan decidir sus conflictos, pero necesitamos de un mediador, de una persona capacitada para que pueda utilizar esas herramientas. Bueno, nosotros también, como jueces, no vamos a ser mediadores, pero sí contar con esas herramientas nos llevará a entender más esta estructura y este ejercicio de saber escuchar para escucharnos, ser coherentes cuando escuchamos y cuando nos escuchan, que haya una coherencia en nuestro mensaje, que haya una coherencia que tenga, obviamente, un soporte legal, vivimos en un Estado de Derecho, pero también un soporte humano, el de la comprensión. Y bueno, ahora entonces, como decía recién, llegamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos para este abordaje, esta estructura tan amplia que ahora el juez comunicador debe afrontar. Dijimos entonces, para centralizar, que tenemos dos espacios, el espacio interno y el espacio externo. En ambos espacios tenemos que movernos con un lenguaje claro, obviamente, creo que ya eso quedó entendido para todos, y ustedes me dirán, bueno, pero en el espacio jurídico o jurisdiccional, con mis empleados, no importa, el lenguaje tiene que ser claro, porque ahora con la tecnología todo llega y todo sale de la estructura chiquitita o interna, todo se puede conocer. Entonces, el abordaje de esta comunicación o lenguaje comunicacional interno tiene que ser claro. Hoy, y en el marco del COVID-19, ¿cómo? Utilizando la tecnología. Entonces aquí hablamos de un lenguaje claro, un lenguaje, aprender al lenguaje digital asertivo, al cómo nos comunicamos. Aprender también que lo comunicacional no es solamente oral, escrito, digital, sino también gestual. Nosotros comunicamos mucho con los gestos. Si yo digo, ay, estoy de contenta, no me lo cree nadie. En cambio, yo digo, estoy feliz. Bueno, utilicemos todas las herramientas que tenemos, las capacidades propias de cada uno, las propias individualidades para poder comunicarnos, y fundamentalmente necesitamos capacitarnos, necesitamos entrenarnos en estas dinámicas que son tan específicas y que tenemos que conocer, porque el juez, el perfil del juez del siglo XXI es un ser humano, ¿no?, que tiene un rol, una tarea, un trabajo de responsabilidad extrema, que se tiene obligatoriamente que comunicar con el exterior y con el interior, y que necesita entrenamiento para eso. La comunicación digital asertiva va a tener que ser
y les diría que el pan nuestro de cada día. Y pensemos también que el juez no solamente se maneja en su vida pública, como magistrado que es, lo mismo va para los funcionarios, también para los empleados judiciales, sino que, y específicamente para el juez también tiene una vida privada, y tiene una vida privada que puede trascender a lo público, y tiene que ser muy cuidadoso en esa comunicación. Por eso les hablé de la estructura comunicacional entre el emisor, quién es el emisor, el mensaje y el receptor. Y en el emisor, el pensar primero qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a actuar o cómo vamos a actuar. Calculemos que todo lo que significa redes sociales no se limita a solamente un grupo de personas o una persona, sino que se puede expandir por todo el mundo, por toda la sociedad, por toda la comunidad. Hay que ser muy cuidadosos justamente en ese sentido. El juez es juez siempre. Entonces, tengamos en cuenta el limitar o evaluar el impacto o las consecuencias que podría tener un tipo de acción que pueda trascender lo privado y pasar a lo público. Estamos expuestos al mundo. Estamos en una era digital y tecnológica que es maravillosa porque nos ha podido solucionar a las provincias argentinas el poder brindar espacios para dar respuesta a los justiciables en un momento de aislamiento total. No solamente en casos de emergencia, sino en muchos casos totalmente. Hay provincias que están totalmente digitalizadas y que han dado respuesta cabal. Otras que han trabajado desde el día cero para poder dar respuesta. Y en esas otras estamos todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y día a día seguimos incorporando herramientas para poder dar respuestas, que son también comunicacionales. Es la comunicación lo que nos lleva a la interacción y al conocimiento. Y si pensamos en cuáles son las herramientas que podemos tener a mano o las que debemos considerar oportunas para que esta reflexión pueda seguir dando respuesta y pueda seguir, esto es simplemente un pensar entre todos y un espacio motivacional para ver qué es lo que necesitamos, con aportes de todos, insisto, yo les diría, y para dar respuesta a la última pregunta, que necesitamos fundamentalmente capacitarnos en entrenamientos que pueden ser roleplay, que pueden ser virtuales obviamente, que pueden ser nosotros mismos, entrenarnos a poder comunicarnos en todos los aspectos, no solamente en lo oral, en lo escrito, en lo digital, en lo gestual, expresarnos gestualmente, y más en esta era digital. Y esta capacitación tiene que estar también atravesada por otras herramientas. Para poder hacerlo desde los espacios de gobierno de los poderes judiciales, tenemos que planificar estrategias comunicacionales, pero planificarlas consensuadamente, donde intervengan todos los agentes que tienen incumbencia, que son todos, en esto de cómo comunicar y de qué forma hacerlo. Obviamente, en comunicación digital asertiva vamos a necesitar vamos a necesitar capacitaciones precisas, puntuales, que reflejar seguramente ya los está viendo y los estará tratando de incorporar. Vamos a necesitar espacios de reflexión como este. Vamos a necesitar aprender a manejarnos tecnológicamente, que sea casi como algo natural, que aquellos que ya contamos con algunos años nos cuesta, pero son desafíos que abordamos y abordamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo. La tecnología ha llegado para quedarse. Capacitarnos en lenguaje claro, que no es menor. Capacitarnos en herramientas para conocernos
para conocer los espacios en los que nos dirigimos. Acordémonos que una de las competencias transversales del juez es ser socialmente responsable. Entonces, no tengamos miedo a la interacción, siempre con prudencia, siempre respetando nuestro rol, pero con este ida y vuelta que realmente nos hace muy bien cuando empezamos a utilizar y digamos, a desacartonarnos y a hacer esto, no tener miedo a lo que nos pueda aportar a lo mejor un empleado, un nieto, un hijo, a ser más espontáneos en lo que es la comunicación, sobre todo en la era de la tecnología, en la era digital. Utilizar las plataformas comunicacionales. Qué maravilloso, ustedes fíjense, yo estoy en Ushuaia y en Ushuaia estoy teniendo relaciones comunicacionales, académicas, con espacios que antes tenía que tomarme un avión, hacer escalas, llegar, tiempo, que tan valioso es y que podemos utilizar en esto de conocernos y reconocernos en otros ámbitos. Bien, creo que centralmente el mensaje espero y deseo que se haya recibido. Espero los aportes, esto solamente son ideas motivacionales para generar fundamentalmente políticas institucionales de comunicación. En eso los superiores tribunales de justicia estamos totalmente abordando el tema, generando protocolos, sobre todo en esta época, donde tenemos que tener tanto cuidado para cuidarnos y cuidar al otro, generar también espacios de reflexión digital. Insisto, las plataformas son realmente valiosísimas en este sentido, y dando respuesta a estas preguntas, me gustaría hacer una pequeña conclusión, porque ya se me están acabando los minutos que me han pedido de exposición, y es una reflexión muy simple. Nosotros siempre escuchamos escuchábamos a nuestros mayores decir: todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que no, y en esto sigo a quien nos ha dejado hace muy poco tiempo, se ha ido de este mundo, pero ha quedado en muchos corazones, un equipo de cómico, pero reflexivo, muy profundo, muy agudo, que decía: todo tiempo pasado fue anterior. Y como fue anterior, y ahora va mi reflexión, tomemos lo bueno del tiempo pasado para actuar en el presente, en este presente tan intenso, fuerte y duro que nos toca, y proyectar un futuro diferente. No tengamos miedo a los cambios, abordémoslos con fortaleza, con seriedad, con sencillez, claramente, para que en cada momento la comunicación sea más fluida, más sincera, más acorde con lo que son las necesidades propias de nuestras funciones. Hagamos de un juez comunicador un juez que tiene empatía con la gente sin dejar de cumplir su rol. Claudia, todo el equipo de Reflejar, les agradezco muchísimo por estos minutos que me han concedido, y sigan así, porque es muy bueno generar estas dinámicas novedosas, estas dinámicas necesarias, estas dinámicas que nos convocan a ser cada día un poco mejor para lograr una justicia, cada día un poco más cercana, que se entienda qué es lo que hace la justicia, porque muchas veces nos ponen en roles que no son los nuestros. Bueno, sepamos nosotros saber y comunicar cuál es nuestra tarea, cómo la queremos hacer, que seamos claros en nuestros discursos, que no busquemos términos suntuosos o prístinos, no, seamos sencillos, lleguemos a la gente con un lenguaje que sea claro y acorde con lo que necesita entender, no escuchar, sino con lo que necesita entender el receptor. Nuevamente, gracias.
sigamos adelante, cuenten conmigo para lo que sea menester, y saben que en la Junta Federal, como partes que es el Instituto de la Junta Federal, estamos abocados a esta tarea, hacer camino al andar en cada momento y seguir adelante recordando que el pasado solamente fue anterior. Muchas gracias.